En Cielos Abiertos, turradio.com, el poder del Evangelio. Te invitamos a que te suscribas a nuestro canal de YouTube, Semper Reformatio. Respetados amigos, reciban un cordial saludo. Es un gusto nuevamente tenerlos aquí en el poder del Evangelio, donde el centro de toda esta historia es Cristo Jesús. Recordemos que aquí nosotros estamos viendo solamente una historia con varios sucesos, y el centro de esta historia es Cristo Jesús, y es el plan de salvación. Aquí yo no vengo a prometerles carro, casa y beca. Lo que vengo a decirles es que si ustedes creen realmente en Jesús como su Señor y Salvador, van a ser liberados de la ira venidera de Dios. Recordemos que en capítulos pasados nosotros vimos unos sucesos muy importantes. ¿Y cuáles fueron esos sucesos importantes? Recordemos, Jesús y el paralítico. En segundo lugar, vimos Jesús y Nicodemo. En tercer lugar, Jesús y la mujer samaritana. Y en cuarto lugar, Jesús cuando alimentó a los 5,000 y que lo seguían por cosas materiales, mas no por cosas espirituales. Pero en todos estos sucesos que les he dicho anteriormente, ¿qué nos queda claro? Nos queda evidentemente claro que lo único que vino a dar Jesús es vida eterna. Él no vino a satisfacer nuestro egoísta corazón, no vino a dar carro, no vino a dar casa, no vino a dar beca. Hoy en día la gente está muy engañada porque piensa que Jesús viene a satisfacer sus necesidades egoístas, sus necesidades materiales, y esto no es así. Hoy vamos a ver un suceso de la Biblia muy interesante, el cual nos habla de un redil, un pastor y un rebaño. Los invito a que vayamos por favor a Juan capítulo 10. Vamos a ir a Juan capítulo 10. Pero antes les quiero recordar qué es el Evangelio. El Evangelio es una persona, el Evangelio es Cristo Jesús. El Evangelio no es tener mejor carro, mejor casa, mejores cosas materiales. Ese no es el Evangelio. Y si a ti, mi amigo, te están enseñando un Evangelio de este talante, escapa y huye por tu vida, porque te están enseñando algo que eternamente te llevará al lago de fuego. Es triste ver que hoy en día muchas personas siguen a muchos falsos maestros. ¿Por qué? Por dos cosas. Una, porque de pronto no escudriñan la palabra de Dios, sino solamente con que le citen un versículo fuera de contexto, con eso se contentan. Y tú no puedes hacer así, mi amigo. Si tú estás actuando de este modo, te animo a que dejes de actuar así, porque el Señor te va a hacer algún día responsable de lo que tú estás escuchando y de lo que yo estoy predicando el día de hoy. Bueno, mis amigos, entonces continuemos con el segundo punto de por qué hoy la gente sigue a los falsos maestros es porque tienen sus mismos deseos. O sea, no quieren realmente a Jesús, sino quieren lo que Jesús le quiere dar. Pero vimos en los sucesos anteriores que primero les nombré que todas estas personas Jesús realmente les muestra lo importante en la vida. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo si perdiere su alma? Bueno, mis amigos, quiero invitarlos por favor a Juan capítulo 10. Juan capítulo 10 se titula Parábola del redil. Vamos a leer versos 1, 2 y 3. Voy a leer a favor de ustedes. Dice así: Parábola del redil. De cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz,
y a sus ovejas llama por su nombre y las saca. Entonces aquí hay muchas cosas importantes. Entonces en estos versículos Dios nos está mostrando que hay solamente una puerta al redil. ¿Qué suceso tú, amigo, qué sucesos bíblicos tú recuerdas que hemos visto en programas pasados en los cuales solamente hay una puerta? ¿Cuáles recuerdas, amigo? Te voy a citar algunos en que solamente hay una puerta para la salvación. Recordemos el arca de Noé. En el arca de Noé solamente había una puerta para la salvación. No había absolutamente más. Recordemos otra puerta que vimos a lo largo de estos sucesos. Recordemos la fiesta de la Pascua. En la Pascua, la puerta tenía que estar untada, sus dos postes de sangre, y arriba el dintel o el marco de arriba tenía que estar también untado con sangre. La puerta que estuviera untada con esa sangre, no iba a entrar la muerte a matar a los primogénitos. Esa es otra puerta que vemos. Otra puerta que vemos es cuando vemos el suceso del tabernáculo, cuando era la cuestión cómo nos debíamos acercar a Dios. Y recordemos, mi querido amigo, que acercarse a Dios consta de un debido proceso. Si tú saltas alguno de los pasos de un debido proceso, es muy grave. Hoy en día a la gente le hablan que Dios los ama a todos y que tiene un plan maravilloso para su vida. No estoy negando, mis amigos, que es verdad que Dios tiene esa perfección de amor, pero recordemos que al lado de amor hay fuego consumidor. Juan capítulo 3, versículo 36 cita: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Hace poco leía una prédica del predicador británico Charles Haddon Spurgeon, en la cual él citaba que realmente para nosotros acercarnos a Dios tenemos que ser conscientes que somos pecadores. Si tú, amigo, crees que eres una buena persona y que no necesitas que un inocente muera por ti, sino que por tus propios méritos, por tus propias buenas obras te vas a salvar, vas a perecer, no por un momento, sino eternamente en el lago de fuego, como cita Apocalipsis capítulo 20, versículo 10, en el cual estarás por los siglos de los siglos. Amigo, ¿no te parecería horroroso y asqueroso tú sabiendo estas verdades, escuchando estas verdades, ir y estar eternamente en el lago de fuego? Por eso te debes examinar. Si has creído hasta el día de hoy que por ser una buena persona y por hacer ciertas buenas obras te vas a salvar, vas a perecer. Aquí también vemos otro elemento importante además de la puerta, y valga nombrar algo de la puerta. Solamente hay una puerta para la salvación, como lo vimos en el arca, como lo vimos en el tabernáculo y ahora como lo vimos en el redil. Pero esa puerta tiene que tener algo especial. Tiene que morir un inocente por un pecador. Si no hay ese elemento de una muerte de un inocente por un pecador, vas a morir eternamente en el lago de fuego. Bueno, vamos a seguir leyendo Juan capítulo 10, los versos 4, 5 y 6. Dice así Juan capítulo 10, versículos 4, 5 y 6. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, es decir, las ovejas, va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino oirán de él porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía.
Jesús va a dar enseñanzas muy claras. Desafortunadamente, hoy en día, mi querido amigo, la mayoría de gente no entiende las enseñanzas de Jesús. ¿Y qué es una alegoría? Una alegoría es una enseñanza que tiene un significado, en este caso eterno, ¿cierto? Es una enseñanza con algo que se da en la vida diaria. Por ejemplo, aquí en Bogotá, Colombia, los voy a hacer reír un poco y para que investiguen las personas que no son aquí de Bogotá. Aquí en Bogotá hay un sistema que, es un sistema que se llama Transmilenio. Y en ese sistema es un sistema de buses articulados y tiene como un subsistema que se llaman los alimentadores. Entonces los alimentadores son los buses que llevan a las troncales grandes o a las estaciones grandes a las personas para que ya puedan coger el sistema Transmilenio. Entonces yo, haciendo una alegoría criolla, una alegoría colombiana, el transporte público, como en estos países de América Latina y también he escuchado de África, es complicado, y en algunos de Asia también el transporte es complicado. Entonces yo digo, el alimentador, que es un bus verde, si tú investigas, si estás en otro país, aquí los alimentadores son verdes, es una cosa terrible cogerla. Hoy en día pues está desocupada, tomar esos alimentadores es complicado. Entonces hoy en día, por la crisis que estamos en 2020, en julio del coronavirus, pues no están tan llenos los buses, pero en general esos buses andan pero repletos. Entonces la gente vamos muy incómodos en esos buses. Entonces yo hago una enseñanza indicando qué es el Seol y el lago de fuego. Entonces el Seol es el lugar donde ahorita van los muertos. Entonces es comparable al alimentador. El alimentador es un lugar horrible, pero después se llega ¿a qué lugar? Se llega a la estación. Y la estación sí que es un lugar asqueroso y horrible, de tanta gente que va llena. Y o sea, el alimentador es menos peor, pero también es terrible. Y así, amigo, es el alimentador, menos peor. Pero cuando llegan a la estación, sí que es el acabose, y tomar esos buses rojos de Transmilenio es terrible, mis amigos. Bueno, entonces yo hago una analogía con el Seol y el lago de fuego. Entonces el Seol es como tomar el alimentador. Estoy yendo rumbo a la estación, pero el lago de fuego es esa estación grande. Esa es una alegoría, que con cosas de la vida cotidiana se enseñan verdades eternas. Y Jesús aquí está tomando una alegoría, y la alegoría es el buen pastor, ¿cierto? Entonces, detrás de este episodio de la vida diaria de los hebreos hay muchas cosas importantes, y Jesús quiere enseñarnos verdades espirituales, ¿cierto? Entonces, en este episodio se nos quiere enseñar el cuidado que tiene el buen pastor por sus ovejas. Si tú vas a una iglesia, pero a ti no te están nutriendo con la palabra de Dios, ahí no hay un buen pastor, sino hay una persona que posiblemente, tristemente, sea un falso maestro, que no se preocupe por tu vida espiritual, sino, como dirían en México, quiere tu lana, pero no te quiere a ti como oveja. Y eso es completamente grave, mis amigos. Bueno, entonces, aquí en este episodio vamos a ver cuál es la importancia de la puerta, cuál es la importancia del pastor. En estos sucesos lo vemos. Entonces Juan capítulo 10, versículo 5, es que las ovejas siguen al pastor y no al extraño. Volvámoslo a leer, por favor. Mas el extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Amigo, si tú eres de Dios, conoces la voz de Dios. Y la voz de Dios está consignada en estos 66 libros. Hoy en día, mi amigo, hablan de visiones, de sueños,
Pero recordemos, y no me canso de repetirlo, Apocalipsis capítulo 22, versículo 18 y 19, que dice el versículo 18, capítulo 22, Apocalipsis capítulo 22, versículo 18, que si yo le agrego a la palabra de Dios, Dios traerá todas las plagas que están en el libro. Hoy en día los falsos maestros no se preocupan por escudriñar las sagradas escrituras, sino más bien se preocupan por su beneficio propio. ¿Cómo voy a hacer para que esta iglesia crezca de una manera material? Hoy en día es triste, amigo. Vemos grandes iglesias, grandes emporios religiosos en los cuales la gente no va para nutrir su alma, sino van para que les hagan charlas motivacionales. Tristemente conozco personas que hoy en día no se llaman siervos del Señor, sino se llaman oradores y motivadores. Yo no vengo a motivar y yo no vengo a dar aquí una falsa oratoria. ¿De qué me serviría a ti, amigo, decirte tranquilo? Cristo te ama, tiene un plan maravilloso para tu vida y vamos a hacer la siguiente oración. El predicador Paul Washer, un predicador norteamericano que aprecio mucho, él dice que hay miles, si no posiblemente millones de personas que van a ir al lago de fuego, pero piensan que por hacer una oración de fe van a ir al cielo. Mi amigo, por eso no vas a ir al cielo. Tienes que entrar por esta única puerta, pero tienes que escuchar la voz de Dios. Si tú no escuchas la voz de Dios, si no escuchas la voz de extraños, la voz de personas que no hablan desde la palabra de Dios, sino la voz de personas que malinterpretan el texto, es posible que tú, mi amigo, corras la misma suerte de estos falsos maestros. Por eso te digo y le digo a esos falsos maestros que se arrepientan y realmente crean en el Evangelio. Hoy es triste ver que no se preocupan por sus ovejas. ¿Cuántos de estos falsos maestros acumulan para sí millones de millones, cierto? Y hoy en día, tristemente, ellos supuestamente tienen dones de sanación, porque estos falsos maestros no van a esas clínicas y hacen sus milagros. Porque hoy en día están en jaque mate, porque son falsos maestros. Y amigo, por favor te ruego, no sigas creyéndole a ellos, porque te van a condenar y correrás la misma suerte de ellos. Satanás fue muy astuto y él usó palabra de Dios. Génesis capítulo 3 nos muestra las 3 mentiras que le dijo a la mujer. Recordemos, no moriréis. Seréis como Dios y conoceréis el bien y el mal. Vimos que dijo 2 mentiras. La primera, que sería como Dios, es algo supremamente imposible. Y la otra mentira, que no moriría. Pero la verdad, ¿cuál fue? La verdad, mi querido amigo, era que conocería el bien y el mal. Mi amigo, pregunta para ti. Tú todo lo que te enseñan en la iglesia, todo lo que ves en estos videos, de allá arriba o de aquí abajo, todo lo que ves, ¿tú lo escudriñas a la luz de la palabra de Dios? ¿O te dejas guiar por voces extrañas que no son la voz del pastor? Hoy en día la gente habla muy bonito, pero tocan poco la palabra de Dios y mueven emociones, mueven sentimientos, pero yo no quiero mover aquí emociones y sentimientos. Como yo te decía la vez pasada, aquí si yo moviera emociones y sentimientos en este lugar, mejor dicho, las reproducciones tendría 1000 y pico, 2000 y pico, ¿cierto? Hoy aquí no hay tantas reproducciones, pero mi amigo, lo importante es hablar con la verdad. Yo podría hablarles y motivarles desde el corazón, hablarles un falso evangelio,
para conseguir más vistas. Pero ¿sabes qué? Tristemente, no todos, pero muchas personas que aquí tienen miles de vistas o hasta millones, es triste porque muchos de ellos son falsos maestros y motivan a las personas, pero no las llevan a Jesús. Son personas que hablan de un falso Jesús, que llevan a las ovejas al matadero. Y vamos a ver que el buen pastor es el que da la vida por sus ovejas, ¿cierto? Bueno, entonces vamos a ir a Juan capítulo 10, versículos 7 y 8. Se titula Jesús el buen pastor. Dice así: volvió pues Jesús a decirles: de cierto os digo, ¿quién es la puerta? Yo soy la puerta de las ovejas. Jesús claramente nos está diciendo que es la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Aquí, mi amigo, hay algo importante. La puerta para la salvación no son tus buenas obras, no son mis buenas obras. La puerta para la salvación es Cristo Jesús, el Señor. Debes creer en Jesús. Si crees o tienes confianza en otra cuestión que no sea Jesús, tristemente, eternamente, por los siglos de los siglos, irás al lago de fuego. Entonces Jesús aquí enfatiza que Él es la puerta. En esos tiempos hay algo curioso. Ustedes pueden buscar imágenes en el internet. Hoy en día nosotros vemos un redil o un rebaño, un redil para que me entiendan, donde guardan las ovejas, para que me entiendan, un redil es donde guardan las ovejas, y en el redil vemos que hay una puerta de madera. En ese entonces el redil no era una puerta de madera. En ese entonces el redil, ¿quién era? Era nada más y nada menos que ese buen pastor. No había más. Y él era quien defendía a sus ovejas de animales feroces como lobos, como animales que podían hacerle daño, osos y demás animales salvajes, ¿cierto? Entonces, el buen pastor, si venía un animal de estos, él tenía que enfrentar a este animal, ¿cierto? Y estos pastores daban su vida por los animalitos. Entonces, si alguien, cualquier persona, cualquier bestia salvaje quería entrar, ¿a quién debía enfrentar, mi amigo? Sí, muy bien, tenía que enfrentar al pastor, porque el pastor era la puerta y él es la puerta. Entonces las ovejas estaban seguras por la protección del buen pastor. Mi amigo, estás en el redil, estás siendo protegido por este buen pastor que nos habla la Sagrada Escritura, o estarás siendo guiado por un lobo disfrazado de oveja, que cuando venga otra fiera más salvaje que el mismo lobo te pueda devorar y a él no le importe nada. Piensa, amigo, piensa bien dónde estás depositando tu fe. Bueno, entonces ahí, mi amigo, la puerta iba a ser violentada, porque todas las bestias iban a ir a atacar este rebaño, pero el buen pastor daba la vida por las ovejas, ¿cierto? Entonces Jesús estaba utilizando un episodio de la vida cotidiana para compararse con la puerta, ¿cierto? Entonces Jesús es la puerta, y recordemos, como les mencionaba al principio, que el primer evento donde nosotros vemos que hay una sola puerta es el arca. ¿Qué podemos recordar del arca, amigos? Que solamente
quien entrara por esa puerta sería salvo de la condenación eterna. Es decir, que quien no entraba por esa puerta moriría eternamente. ¿Has entrado al arca? ¿Has entrado al tabernáculo? ¿Has entrado al redil? ¿O piensas, mi amigo, que estás allí y posiblemente no estés allí? Piénsalo, amigo, reflexiónalo, porque si no estás allí, tarde que temprano irás y encararás la ira de Dios por los siglos de los siglos. Bueno, entonces el arca, si nosotros vemos en la ingeniería naval moderna, diríamos, es algo absurdo. El arca es algo que solamente una puerta. Me da risa, dirían muchas personas que conocen acerca de la ingeniería naval. Pero Dios no quiere enseñarnos ingeniería naval. Dios quiere enseñar una verdad espiritual en el arca. Recordemos que solamente esas 8 personas que entraron en el arca fueron salvas de la ira venidera de Dios. Hoy en día se habla que muchos entrarán al reino de los cielos, que muchos de los que caminaron por este planeta entrarán. Mi amigo, tristemente, la mayoría de personas irán eternamente al lago de fuego por los siglos de los siglos. Entonces, solamente una puerta es la que conduce a la salvación. Entonces, mi amigo, ¿por qué la Biblia es solamente una historia? Porque tú no tienes que desconectar las cosas. Tienes que saber cómo conectar todas las cosas y ver cómo se interrelacionan. Te recuerdo nuevamente, el redil se relaciona con el arca y con el tabernáculo. ¿En qué sentido? En el sentido que solo hay una puerta para la salvación. Amigo, ¿has entrado por esa puerta? Esa puerta se llama Cristo Jesús. Vamos a ir a Juan capítulo 10, versículo 9. Voy a leer a favor de ustedes, siguiendo el relato de la parábola del redil y Jesús como el buen pastor. Dice así Juan capítulo 10, versículo 9. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Entonces, quien entre por la puerta, quien crea en Jesús con toda su mente, con todo su corazón y con todas sus fuerzas, entrará en el reino de los cielos. ¿Tú has creído en Jesús con toda tu mente, con todo tu corazón y con todas tus fuerzas? Me puedes decir que sí, pero recordemos que Santiago capítulo 2 nos dice, ¿tú crees en Dios? Bien haces. Así los demonios creen y tiemblan. Entonces, amigo, te pregunto, ¿qué crees de Jesús? ¿Puedes creer no? Jesús fue una buena persona, un buen tipo, alguien que hizo cositas buenas, ¿cierto? Otros dirán, fue un líder religioso que renovó la religión judía, ¿cierto? Pero mi amigo, Jesús no es nada de eso u otras imaginaciones que tú puedas tener de él. Jesús es Dios. Jesús, y quiero que recuerden esto, si al menos una persona recuerda esto que les voy a decir y lo cree con toda su mente, con todas sus fuerzas y con todo su corazón, les aseguro que esta persona será salva de la ira venidera. Pero recuerda, amigo, que no puede ser solamente un conocimiento intelectual. Entonces, un inocente que es la puerta, que es el libertador, que es de la tribu de Judá, que es Jesús, que es Dios, tiene que morir por el pecador, pero no quedaría en la tumba, sino resucitaría. Lo voy a decir más simplemente para que te quede en la mente, en el corazón y lo creas con toda tu mente, con todas tus fuerzas y con todo tu corazón. Un inocente que es el libertador, que es Jesús,
que es Dios, tiene que morir por el pecador y no quedaría en la tumba, sino que resucitaría. Y no por mis buenas obras yo, Samuel, me voy a salvar, porque Isaías 64 es claro, que mis obras, y lo repito una y otra vez porque es clave, mis obras son como trapos de inmundicia. Tú puedes pensar que has entrado en el redil, que has entrado en el arca, que has entrado en el tabernáculo por tus buenas obras, pero recordemos que en todos los sucesos bíblicos hemos visto que hay corderos, pero llegamos al gran cordero, que es la puerta. Entonces, ¿has creído en la puerta? ¿Has creído en Jesús? Vamos a ir a Juan capítulo 10. Mis amigos, si ustedes ven acá y ven los anteriores videos, yo nunca les he hablado de sanidad, prosperidad, milagros, o que si crees en Jesús vas a tener una mejor vida y vas a solucionar todos tus problemas de la vida. Yo no te estoy enseñando eso, porque ese es un falso evangelio, esa es una falsa puerta. Te estoy enseñando la verdadera puerta, que solamente hay una. Hoy en día nos dicen que hay múltiples. No, señor, solamente hay una. Juan capítulo 10. Vamos a leer el versículo, otra vez el 9 y el 10. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Amigo, Jesús no viene a mejorar tu estado económico. Jesús no viene a darte un compañero sentimental. Jesús no viene a darte un negocio. Jesús viene a darte vida eterna. Pero eso a la gente no le gusta y por eso las reproducciones no están tan altas como en otros canales. ¿Sí ven? O como en otros videos de allá arriba o de allá abajo. Esos videos se reproducen mucho más de eso. Pero es triste porque no se está hablando del evangelio. Pero yo sueño algún día, y sé que algunos hermanos, gracias a Dios, sí lo manejan, que se maneje un muy buen número acá. No por mi prestigio, no por mi fama, no, señores, sino porque realmente puedan conocer el verdadero evangelio. Porque hoy en día falso evangelio, eso sí es lo que hay. Eso lo que hay es pura falsedad. En internet se mueven muchas cosas. Y que te hablen el verdadero evangelio, gracias a Dios, hay harto, pero no tanto, tristemente, como el falso evangelio, que ese sí que abunda y es como una plaga. Bueno, mi amigo, entonces Jesús es la puerta del redil. Entonces Jesús vino para que tengamos vida, pero vida en abundancia. Recuerda el suceso de Jesús y la samaritana. La mujer samaritana quería agua, quería algo físico, pero Jesús le dio un agua de vida. Mi amigo, ¿has tomado del agua de vida eterna o piensas que por tus obras, por lo que tú haces te salvarás? Mi amigo, entra, te invito a entrar por esa única puerta. Vamos a ir, mi amigo, al verso 11, Juan capítulo 10, versículo 11. Yo soy el buen pastor. Entonces ya vimos que Jesús es la puerta, pero Jesús no solo es la puerta, sino es el buen pastor. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Jesús se compara con ese pastor que enfrentaría a esos animales salvajes, a esos animales que algunos los llaman como de monte. Jesús daría su vida, pero será que un falso maestro enfrentaría a una bestia. Entonces, quiero que quede claro, mi amigo, que Jesús en este suceso de Juan capítulo 10, en esta enseñanza, en esta alegoría, nos está enseñando que Él es tanto el buen pastor como la puerta.
pero primero nos enseñó que era la puerta y después que era el pastor. Entonces la puerta, porque da la seguridad de que no va a entrar ningún otro animal y que solamente por esa puerta hay salvación. Y que es el buen pastor, el que va a dar su vida por las ovejas. Y nuevamente vuelvo al mismo punto, amigo. No por tus buenas obras te vas a salvar. Solamente la salvación viene porque un inocente, que es el libertador, que es Jesús, que es Dios, tiene que morir por el pecador. Pero recuerda, amigo, que Jesús, ese pastor, esa puerta, no quedaría enterrado, sino resucitaría de entre los muertos. Amigo, te invito a que creas en Él, no para que te dé mejores cosas materiales, sino para que te dé vida eterna. Amigo, ¿de qué valdría que posiblemente Dios complaciera tus necesidades materiales? Te diera un negocio, te diera un buen trabajo, te diera grandes estudios, grandes títulos académicos. ¿De qué te valdría eso si tú te vas eternamente al lago de fuego? Pero a la gente no le importa eso. Y como hoy tristemente han hablado un falso evangelio, a todos nos hacen quedar mal. Pero que quede claro que yo y esta emisora Cielos Abiertos, turradio.com, hablamos un evangelio que es un evangelio bíblico. Nosotros no tomamos esto como negocio, porque la palabra de Dios no es un negocio. Y Dios tenga misericordia de los que están haciendo de la palabra de Dios un negocio y se están lucrando con esto, porque su castigo será peor que el peor genocida de la historia, porque los genocidas matan cuerpos. Pero, mi amigo, los falsos maestros matan almas. Mi amigo, ¿qué es peor? El predicador, vuelvo a citarlo, Paul Washer, él citaba que a muchas personas que se llaman hoy en día pastores les tendrían que quitar ese nombre. Hoy en día a muchos médicos por cometer errores les han quitado su tarjeta profesional o su título y ya no pueden ejercer. Pero hoy en día veo pastores supremamente irresponsables o personas que se hacen llamar pastores y son supremamente irresponsables. No les importan las ovejas, como vamos a ver, sino les importa lucrarse de ellas. Mi amigo, ¿a dónde o a qué estás acudiendo? ¿Estás acudiendo realmente a Cristo o estás acudiendo donde falsos maestros te están influenciando? Esa es mi pregunta para ti, amigo. Bueno, entonces Cristo es el buen pastor, el que da la vida por las ovejas. Vamos a ir a Juan nuevamente, capítulo 10. Vamos a leer nuevamente el 11, contrastándole con el 12. Dice así: yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da, ¿por qué? Por las ovejas, ¿cierto? Mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo, y deja las ovejas, y huye. Y el lobo arrebata las ovejas, y las dispersa. Amigo, en ese momento, Cristo Jesús está hablando que Él es el buen pastor que va a dar su vida por las ovejas, pero hace un contraste con las personas que son asalariadas, que realmente no les importan las ovejas, sino les importa su dinero. Como dicen muchos mexicanos que posiblemente me vean, les importa la lana de la oveja, pero no les importa la oveja. Hoy en día sí que hay falsos maestros que aman el dinero de las personas y hasta en estas crisis del COVID-19 les piden a sus feligreses que les den plata para ellos andar muy bien y andar en lujos. A mí me duele eso,
porque muchas personas hoy en día posiblemente esas iglesias estén pasando hambres físicas, pero algo peor, están pasando hambre espiritual. Yo compartía con un amigo mío llamado Edwin y Martica, que les mando un saludo muy especial, y ellos acudían aquí en Bogotá, Colombia, a una mega iglesia. Y en esa mega iglesia, mi amigo Edwin me manifestaba que allá no había agua, que eso era como un desierto, porque no había había muy poco de compartir la palabra de Dios. Se compartía más que Dios me reveló, que Dios me dijo. Lo que te digo, amigo, podría tener aquí miles de reproducciones diciendo siento una revelación, el Señor me ha hablado, y decirte X y Y cosa. Cuando eso no es así, tengan cuidado, y las personas que hacen eso, tengan mucho cuidado, porque ¿qué Dios les está hablando? Nuevamente, Apocalipsis capítulo 22, versículo 18. Se los dedico a los que están manipulando el evangelio y están enseñando cosas fuera de él. Su condenación no espera, arrepiéntanse y vuelvan sus ojos a Cristo. Muchos de ustedes de pronto ya están metidos hasta el cuello en grupos de ese nivel. Pero les motivo, amigos, a que salgan, porque ¿de qué me sirve estar ahí si mi alma se va a perder? O si realmente he creído en Dios, pero quiero insistir en algo que realmente no va a cambiar. Los invito a que acudan a grupos bíblicos, grupos donde les enseñen la Sagrada Escritura. Y si tú, mi amigo, estás aquí en Colombia, aquí abajo o en otra parte del mundo, aquí abajo puedes escribirme para que nosotros te direccionemos a un buen grupo donde realmente te enseñen la palabra de Dios y no enseñen esto como un negocio. Es triste decirlo, pero hoy los asalariados no les importa las ovejas. Cuando Jesús hace énfasis en el versículo 12, más el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y las deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Ahí está haciendo énfasis en los escribas y fariseos. Pero hoy en día, contemporáneamente, se puede hacer énfasis en esos falsos maestros de la prosperidad, que te muestran un Cristo que, mejor dicho, te quiere llenar de bienes materiales. Entonces, como Él sufrió una vida miserable, tú tienes que vivir una vida en prosperidad. Pero te tengo una pregunta para que analices históricamente. Analiza esto. ¿Por qué el apóstol Pablo? ¿Por qué el apóstol Pedro? ¿Por qué el apóstol Juan? Cuando Cristo ascendió en las nubes, ¿por qué ellos no prosperaron? ¿Por qué ellos no tenían grandes carruajes, escoltas? ¿Por qué? ¿Por qué? Y más adelante la iglesia del primer siglo, que era esa iglesia apostólica, ¿por qué muchos de ellos fueron al circo romano y fueron torturados, amigos? Fueron torturados, fueron aserrados, comidos por fieras en el circo romano, donde Nerón y otros emperadores romanos se gozaban de la muerte de ellos. Mi amigo, esas personas que eran hermanos verdaderamente, creyentes verdaderos, esas personas, te pregunto, ¿prosperaron? ¿Fueron ricas? No. A ellos les costó sangre conocer a Cristo. A ti y a mí no nos ha costado la sangre. No sé, con todo esto que se ha visto y que se viene, porque sé que se viene persecución. Sé que se viene con todo esto de que se habla muchas cosas que tristemente pues no puedo nombrar porque desafortunadamente de pronto bajan el video y pues no se puede porque están prohibiendo todo. Pero mi amigo, hoy en día, y espero que sí haya persecución. Tú vas a decir, uy, ese señor está loco. No, ¿sabes por qué espero que haya persecución? Porque los falsos maestros
van a ser los primeros que se van a orinar en sus pantalones y van a salir corriendo como estos falsos. Pero por la gracia de Dios y no por mis méritos, los verdaderos maestros, pese a lo que sea, vamos a mantenernos. Pero no en nuestras fuerzas, porque si yo les dijera, en mis fuerzas me voy a sostener, estaría actuando como Simón Pedro, y después 3 veces negó a nuestro Señor Jesús. Pero el apóstol Pedro, gran ejemplo, que Dios lo redarguyó. Mi amigo, ¿estás seguro de que quieres pagar el precio? Porque conocer el verdadero evangelio cuesta. Jesús no vino a dar cosas materiales. Los apóstoles con el tiempo perdieron ese don de sanidad. El apóstol Pablo, por ejemplo, él tenía un aguijón en la carne. Hay estudiosos que dicen que el aguijón de la carne del apóstol Pablo era que había perdido parte de su vista. No sabemos y yo no sé cuál es, pero mi amigo, tenían y sufrían en la carne. El apóstol Pedro murió crucificado al revés, nos dice la tradición. El apóstol Pablo murió degollado. El apóstol Juan fue pasado por aceite caliente y después fue llevado a la isla de Patmos. Y cada uno de los apóstoles, te motivo a que investigues, no me creas por favor, investiga, van a morir de una manera trágica, ¿cierto? Eso no te hablan, porque esos falsos maestros que aquí, mejor dicho, tienen un número tremendo, de esto no te hablan. ¿Y por qué no te hablan de esto? Porque no es popular, mi amigo. Entra por la puerta, cree en el buen pastor, sigue la voz de Jesús. Bueno, mis amigos, vamos a leer Juan capítulo 10, versículo 13 y 14. Así que el asalariado huye, porque es que asalariado y no le importan las ovejas. Mi amigo, ¿cuándo? Y no estoy juzgando, estoy diciendo un hecho, como digamos que yo tengo, ejemplo, les voy a colocar un ejemplo de un hecho. Yo tengo esta regla y la suelto y se cae, ¿cierto? ¿Y por qué se cae? Porque existe la ley de la gravedad. Es un hecho. ¿Cuántos de estos falsos predicadores, de estos falsos maestros, ahorita en esta crisis, te han hecho una llamada, te han preguntado cómo estás, te han ofrecido algo? No lo creo. Y muchos aparentan. He visto por ahí falsos maestros repartiendo mercados, pero para ser vistos por los hombres, mas no vistos por Dios. Recordemos lo que dijo Jesús, que lo que haga tu mano derecha, no lo mire tu izquierda. Posiblemente algunos de ustedes están diciendo, bueno, pero usted, predicador, ¿qué ha hecho? Te digo, lo que haga tu mano derecha, que no lo sepa tu izquierda. Te digo eso, amigo. Entonces, mira, verso 13 nuevamente. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Si tú eres de Dios, posiblemente estés escuchando este mensaje en este número de aquí. Pero posiblemente si no eres de Dios, si no sigues a otros grupos donde te gusta que te hablen bonito, puedes estar en grupos que hay miles, millones, pero a Dios no le agrada eso. Hoy en día se habla un evangelio pervertido, un evangelio que no es conforme a las santas escrituras. Entonces Jesús conoce sus ovejas y sus ovejas lo conocen a Él. Mi amigo, ¿conoces la palabra de Dios o conoces cosas que te han dicho los hombres? Hoy en día hay personas que dicen, yo tuve un sueño y Dios me profesó
que a ti te va a pasar esto y aquello y aquello. Eso no es bíblico, amigo. ¿Quieres oír la voz audible de Dios? Como dice un gran predicador, lee la Biblia en voz alta y vas a escuchar la voz de Dios. Te voy a leer ahorita la voz de Dios para que escuches la voz de Dios. Entonces Jesús, cuando habla de esos asalariados que realmente no les importan las ovejas, habla de escribas y fariseos contextualizando la palabra. Pero hoy en día falsos es lo que hay, como ya les he nombrado. Vamos a ir a Mateo capítulo 23, versículo 13. Los invito a Mateo capítulo 23, versículo 13. Y ahí Jesús va a acusar a los escribas y a los fariseos. Mateo capítulo 23, versículo 13. Mas ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los otros que están entrando. Esto es tremendo, amigo. Entonces Jesús aquí acusa a los escribas y fariseos que son personas que son estorbo para las otras. ¿Cuántas personas, cuántos falsos maestros no son estorbo para ti? Fueron estorbo para mí, porque yo creía en esas falsas enseñanzas. Pero Dios me quitó el velo y espero que haga con estas humildes enseñanzas lo mismo en tu vida. Amigo, debes quitar tu mirada de esos falsos maestros. Debes tener tu mirada puesta en Jesús, el pastor, la puerta de las ovejas. Entonces, ustedes, Jesús lo que les está diciendo en Mateo 23:13, son un estorbo para las ovejas, porque encubren la verdad del reino de los cielos. ¿Cuántos falsos maestros a ti, amigo, te están encubriendo estas verdades bíblicas que yo estoy compartiendo? ¿Y por qué ellos no renuncian a eso? Muchos saben este evangelio, pero no renuncian. Saben el verdadero evangelio, pero no renuncian porque les importa más su fama, más su prestigio. Si algún día algún falso maestro escucha este video o lo llega a ver, arrepentíos y creed, falso maestro, porque llegará el día en que Dios te castigará con todo, y tu castigo será similar al de Satanás, porque engañó a la mujer, y tú estás engañando también a multitudes, como Satanás también engaña a multitudes, y tu padre es Satanás, ¿cierto? Entonces, estas personas cerraban el reino de los cielos, los escribas y fariseos. ¿Cómo cerraban el reino de los cielos? Negando que Jesús era Dios. Hoy en día, cuando en las iglesias no se nos habla de Jesús, sino se nos habla de Día del Padre, de Día de la Madre, del cumpleaños del pastor o el cumpleaños de X o Y persona, pero no se nos muestra Jesús, hay que dudar, amigo, hay que dudar qué te están enseñando. Entonces, ¿qué debieron hacer estos escribas y fariseos? Llevar a las personas a Cristo Jesús. Pero hoy a las personas, a estos falsos maestros, no les gusta llevarte a Jesús, sino les gusta llenarte los oídos de cositas dulces, ¿cierto? Que tú vas a ser próspero, que vas a tener carro, que vas a tener casa, que vas a tener el negocio, que vas a prosperar. Jesús no prometió eso, amigo. Y si te están engañando y enseñando ese falso evangelio, arrepiéntete, amigo. Y si crees
eso, arrepiéntete y cree con toda tu mente, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, que un inocente, que es el libertador, que es Jesús, que es Dios, tiene que morir por el pecador. Pero ese inocente Jesús no quedaría en la tumba, sino resucitaría. Y no por tus buenas acciones, no por tus buenas obras, serás liberado de la ira venidera de Dios. Hoy en día veo que otros predicadores, por cosas secundarias, atacan a otros. Yo voy al punto fundamental, voy a la raíz del asunto, donde te están enseñando un falso evangelio. Sal, huye, escapa. Esa es la raíz de todos los males, el amor al dinero. Y el amor al dinero está ahí. Hoy en día muchos actúan como esos escribas y esos fariseos. ¿Y por qué esos escribas y fariseos no acercaban a la gente a Jesús? Porque esos escribas y fariseos eran envidiosos de Jesús. Porque recordemos que Jesús era una persona que hablaba con autoridad. Porque lo que decía lo vivía, ¿cierto? Entonces, ¿por qué hay una doble acusación en Mateo 23, versículo 15, que estas personas eran estorbo? Voy a volverlo a leer para que analicemos esta segunda parte. Mateo 23, versículo 13. Mas hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Entonces, aquí hay una doble condenación, y de pronto a ti te esté pasando esa doble condenación. ¿Por qué una doble condenación? Porque todas las personas nacemos pecadoras, todos nacemos destituidos de la gloria de Dios, y a Dios no le agradan nuestras obras, como dice Efesios capítulo 2 versículo 8 y 9, y como vimos en Jeremías, que todas nuestras obras son como trapos de inmundicia. Bueno, mi amigo, entonces, ¿por qué hay dos acusaciones? La primera acusación es porque uno por naturaleza pues se va a ir al infierno. Recordemos, mis amigos, y los que no han visto los anteriores videos, los motivo a entrar a la emisora Cielos Abiertos, turradio.com, y ver el playlist de este programa, El Poder del Evangelio, o si no, por favor, ir al canal de YouTube, y en el canal de YouTube pueden ver una lista de reproducción, y el canal se llama Semper Reformatio. Semper Reformatio, que, bueno, aquí está el logo, aquí arribita. El logo tiene el loguito de la corona. Ahí pueden entrar si desean, mis amigos, y ver los videos anteriores. Bueno, ahí en los videos anteriores se demuestra bíblicamente que el hombre, desde que le creyó a Satanás, murió, y toda su descendencia nació en pecado. Desde Génesis capítulo 3, versículo 6, cuando la mujer comió indiscriminadamente el fruto y dio al marido, Adán, y él comió, ahí todos nacemos pecadores. Por eso el nacimiento de Jesús tenía que ser un nacimiento virginal, porque nosotros, mi amigo, tú y yo, heredamos el pecado de nuestros padres. Entonces, por naturaleza, uno ya nace muerto. Y lo hacen dos veces hijo del infierno, porque no lo conducen a Jesús, sino lo conducen a otra cosa. Hoy en día los falsos maestros conducen a la gente a su egoísta y necio corazón. Tú eres grande, tú eres próspero, tú puedes hacer todo, ¿cierto? Pero no te enseñan que tú eres un pecador. Tienes que reconocer que eres un pecador malvado. Tú dirás, pero Samuel, yo soy una persona que no he robado a nadie, no he matado a nadie. Tienes que ser, mi amigo, confrontado por Éxodo capítulo 20, los mandamientos. Mi amigo, para que haya un verdadero acercamiento a Dios,
primero tienes que ver, como en el tabernáculo, muerte. Recordemos, en el tabernáculo se entraba por una sola puerta. Veían un lugar asqueroso, que era un lugar de muerte, que era el altar de bronce. Después pasaban al lavacro y después podían entrar a gozar de los privilegios del lugar santo y del lugar santísimo. Pero hoy en día las personas quieren oler puro buen aroma, pero no quieren reconocer su pecado. Primeramente yo y tú somos pecadores. Debes reconocer eso y no pensar que por tus buenas obras te vas a salvar. Pero tú posiblemente pienses, no, Samuel, es que realmente quien necesita eso que usted, Samuel, está enseñando, eso es la prostituta, el ladrón, el drogadicto, ellos sí, pero yo no. Amigo, tú lo necesitas. Si te confrontas con la ley de Dios, vas a ver que no cumples ningún punto. Y Gálatas capítulo 3, versículo 10 nos enseña que si tú, mi amigo, piensas que te vas a salvar por algún mandamiento, vas a ir eternamente a la ira de Dios y estás bajo maldición. Porque ahí dice que uno debe guardar toda la ley. Y sé, mi amigo, que tú no cumples ninguno de los mandamientos. Tú dirás, yo no mato. Examina Mateo capítulo 5, Jesús y la ira. Jesús dice que cuando uno se aira con una persona es como matarla. Mis amigos, el tiempo se nos ha acabado, pero deseo que Dios los bendiga y que sigamos viendo estos sucesos donde el centro no eres tú ni soy yo. El centro es Cristo Jesús. Dios te bendiga y hasta nuestro próximo programa. Hasta luego. En Cielos Abiertos, turradio.com, el poder del Evangelio. Te invitamos a que te suscribas a nuestro canal de YouTube, Semper Reformatio,